Bueno, queridos conspiradores, no sé por qué me temo que el día de hoy nos vamos a agarrar a balazos. No, Bueno, no traigo. No venimos armados, porque si viniéramos armados... no, es que Alejandro Rosas, que como todos ustedes saben es un comentarista proclerical, pues, él sostiene que Álvaro Obregón fue Blancanieves. No. Y bueno, yo creo absolutamente todo lo contrario. Tenemos de este lado a Benito A Taibo. los rudos y a los Que Benito técnicos. Taibo, de alguna manera, curiosamente está conmigo, y Sandra, que va a mediar en la conversación. Yo voy a ser abogado del diablo, ni más ni menos. Y sí, auguro bronca. Auguro bronca. Yo no soy proclerical, o sea, ¿no? ¿Por qué me cargas milagritos y santitos? Pero sí defiendo a Álvaro Obregón y creo que es el personaje más notable de la Revolución Mexicana en términos militares y en términos políticos. Yo Tómala. odio su antivillismo, su profundo antivillismo. Ay, a ver. Bueno, eso, ser Ay, antivillista Benito, ya está contra Benito. Madero. Yo te lo decía a mi mamá, ten cuidado con amistades como los Benito Taibo. ¿Así te decían? Sí, así me dicen. No es cierto, su mamá dice que lo mejor que No, tiene le soy yo. decían, ten cuidado con todos los que se llamen Benito. Así era El hecho real es que queremos, junto con ustedes que nos ven en casa, el interés es deslindar las responsabilidades, llegar a un justo medio en la personalidad de Álvaro Obregón, una figura muy cuestionable que, como todos en la historia, tiene claroscuros, pero bueno, para eso estamos aquí, para ver, finalmente, tratar de llegar a un acuerdo de quién fue realmente Álvaro Obregón. Bueno, salud. Bueno, sería antes que nada conveniente precisar que Alejandro Rosas es un investigador liberal, del que yo me siento muy orgulloso de ser su amigo. No es proclerical, afortunadamente no lo es, pero bueno, el punto no es si es o no, que no lo es, sino analizar la figura criminal de Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, yo creo que comencemos por ahí. Yo te diría, por ejemplo, ahorita que defendía Benito a Pancho Villa, yo creo que en la primera parte de Pancho Villa, en su gestión, cuando colabora junto con Pascual Orozco en el derrocamiento del tirano de Porfirio Díaz, en la toma de Ciudad Juárez, me parece que hay un Pancho Villa muy rescatable. Y su lealtad a Madero. Sí, también es rescatable. También es rescatable un Pancho Villa cuando organiza toda la división del norte para luchar en contra del otro tirano, de Chacal, de Victoriano Huerta. Lo mismo, el mismo mérito tiene en este caso también Álvaro Obregón. Estaban del mismo lado. Álvaro Obregón también tiene ese mérito enorme de haber sido, bueno, uno de los que más batalló para acabar con la dictadura sanguinaria del Chacal, de Victoriano Huerta, ¿no? Y luego ya vemos otro momento y otro episodio de su vida. Yo creo que Obregón no era exclusivamente antivillista, era anti todo lo que se le pusiera enfrente para conseguir sus objetivos. Y la primera cosa que habría que echarle en cara es que él no entra a la revolución maderista. Es hasta el 12 que decide que, bueno, siempre sí, pero cuando todos se unieron con Madero, él se quedó en su rancho, que eran garbanzos, ¿no? Lo que creo que sí, tenía. Sí, ahí tiene un papel muy significativo Villa, del que carece Obregón. Exactamente. Porque Esa es Obregón su podía primera haberse- cosa que habría que poner en su contra. Él no se une a la revolución maderista. Échale, a ver. Pero defiende al régimen maderista en el 12 cuando se une a las fuerzas de Madero para derrotar a Pascual Orozco, que está peleando en Chihuahua para derrocar a Madero. O sea, yo creo que, o sea, sí entiendo bien las dos partes. Obregón tiene una parte militar, es el único caudillo invicto. Nadie lo derrota. Nadie. Hasta la muerte en 1928. Eso no lo hace buena persona. Ah, no, pero yo tampoco voy a defender que sea buena persona. Creo que es un visionario y creo que es un hombre que tiene una visión política que necesitaba ese momento. O sea, el momento, porque no pensemos esos años como de, ay, bueno, es que había instituciones sanas y las leyes eran maravillosas y todas las respetaban. era tierra de Era el nadie. tiempo de las balas, no de los votos. Eso, ahí le doy un punto de razón, pero y va generando figuras
como la de Obregón, que era un hombre ambicioso absolutamente, ¿no? Que iba por el poder. O sea, y como decía Sandra, quítate que ahí te voy. Yo no acabo de entender su profundo antivillismo. ¿No? Bueno, que tal vez la pérdida del brazo lo haya vuelto todavía más antivillista, ¿no? Es una granada villista la que le corta el brazo. Pero también lo iba a fusilar el propio Villa. Claro, o sea, Claro. tendría más méritos Obregón de ser antivillista porque Villa se lo quería echar, nada más porque a la mera hora se atarugó Villa, o más bien le hablaron e intercedieron por él. Lo iba a matar. O sea, estaba clarísimo que iba a matar a Obregón. O sea, y no, razones para no creer a Villa sí tenía. y no lo matan, ¿no? No lo mata. Entonces, Pero yo no creo lo que- matan. No, bueno. No, pues está claro que no lo mata, Pero pero porque otros intercedieron, no porque Villa no estuviera... Obregón estuvo metido de alguna u otra manera en todas las conjuras de su tiempo. ¿No? Pero contra los de la Huertistas, contra Pascual Orozco, luego contra Villa, luego le hace ahí la jugarreta a Carranza. Cámara, era ajonjolí de todos los moles, de todas las pero yo te cosas diría que se hacían debajo de la antes que mesa. eso, yo te diría, su gestión militar es impecable. Sí, bueno. Ahora, habría que ver si realmente en la batalla de Celaya, como se dijo muchas veces, La de Aníbal también. les vendieron... ¿La qué? La de Aníbal también fue impecable. Sí, bueno, pues también. Pero lo que digo es que si le vendieron o no le vendieron cartuchos cebados a los villistas, ¿no? Porque también se habla de eso. Estados Unidos lo que ya quería era acabar con la Revolución Mexicana, concederle todo el triunfo a Carranza, reconocerlo como presidente y de esta manera le venden cartuchos cebados al ejército villista. ¿No es cierto? Sí, lo que le tenían miedo a una fuerza de 50,000 dorados, que en Claro. cualquier momento iban a tomar partido por uno o por otro sin saber bien a bien de dónde. Lo que sí quedaba claro es que esa fuerza villista, esos 50,000 dorados, estaban del lado irrestricto de Madero. Pero- y Madero era... O Pero sea, yo creo que ahí hay un fracaso absoluto de los jefes de la revolución, de Villa, de Carranza, de Obregón, de todos. ¿Por qué se enfrentan? O sea, no se enfrentaron porque fueran enemigos antes, porque simplemente cuando lograron alcanzar la paz, es decir, no, más bien, cuando logran derrotar a Victoriano Huerta, no supieron, no encontraron la manera, nadie, no hubo alturas ni miras patrióticas de ninguno de los caudillos de la revolución para decir, señores, vamos a ponernos en paz y reconstruir el país. porque Y lo único que conciliar. sabían era guerrear, o sea, porque eran guerreros, no políticos. Exactamente. Sí, pero otra cosa en contra de Obregón. Todos, de alguna manera, dentro que sí eran revolucionarios, eran guerreros, y eran militares, iban a pelear, y era el momento de las balas, todos tenían algún tipo de ideal. No sé, Zapata la tierra, Carranza el asunto de las leyes, el mismo Villa, ¿no? Era un ideal y además era maderista absoluto. Obregón, ¿qué ideal tenía? Es una gran... No había un ideal político en Obregón, ninguno. No Oye, le encuentras ni uno. Yo sí creo que tenía es de los grandes impulsores de la Constitución del 17. Yo creo que él junto con Mújica tienen un papel importante en la redacción de la Constitución, en el impulso de la Constitución. Pero yo creo que se sube a él, o sea, se sube hasta el momento. Pero efectivamente, Obregón es un talento militar innato, una memoria extraordinaria, sabe perfectamente cómo moverse, además es improvisado, igual que Villa, igual que casi todos los generales de la Revolución, se crearon en los campos de batalla, todos eran o comerciantes, por ahí creo que Benjamín Gil se dedicaba a la fotografía, rancheros, o sea, era clase media en armas y salen estos talentos. Ahora, hay que ubicarnos también en el momento, es un momento de caos y todos se desquician. Son personalidades llevadas al límite totalmente desquiciadas. Villa, Zapata, Obregón, Carranza, e incluso Madero están trabajando al límite porque lo sacaste de su vida cotidiana antes de la revolución. Y entonces Obregón sigue cumpliendo con su deber. Su deber era derrotar a Villa y lo derrota. Bien, con balas chafas, con buenas balas, como quiera que sea. Lo derrota. Obregón agarra el Bajío y barre con la División del Norte. Así le hace así. Y entonces Obregón se siente, gracias a que tiene todo el prestigio militar, como lo tuvo en su momento, perdón, con la comparación Eisenhower,
Eisenhower tiene todo un prestigio militar que le permite acceder a la presidencia de la República. ¿Qué pasa con Obregón? Obregón dice, pues ¿cuándo viste tú a Venustiano Carranza en una batalla? ¿Cuándo lo viste en Zacatecas? ¿Cuándo Carranza tuvo la posibilidad de perder un brazo como lo perdió en Celaya Obregón? Nunca. Sí, pensaba que el mérito era solo suyo. Él estaba tomando mojitos en Veracruz, encantado. ¿No? El barbas de chivo, como le decían en la Revolución, ¿no? Pero él no estuvo donde truenan los cañones, como decía Napoleón. Entonces, claro, cuando termina la Revolución, el que tiene más méritos militares para acceder a la presidencia es Álvaro Obregón. Y sale Carranza con que no, tú eres mi subalterno y el presidente voy a ser yo. Y entonces accede Obregón, pues porque sí tenía siempre más... Siempre y cuando él fuera el siguiente. Siempre y cuando fuera. Eso él lo dejó clarísimo. Sí. Bueno, entre ellos. Implícita, sí, entre ellos, No, sí. yo creo que ni entre ellos, pero yo creo que esa es una de las virtudes de Obregón, la paciencia. Él sabe que en ese momento Carranza es Era el el que se tiempo de tiene que... Carranza. Exacto, el tiempo de Carranza. Y le deja gobernar sin problema. E incluso su secretario, no sé si de guerra, o entre 1917 y 1920, pero cuando se acerca el periodo presidencial, el fin, es cuando Obregón dice, ahora sí, perdón señores, me toca. Con la otra mano. Sí, con esa ya no la tenía. Sí, porque es cuando dicen, y estaba Álvaro Obregón en la Plaza de Toros aplaudiendo a rabiar. ¿Cómo? No podía poder a rabiar. Pues, Si tuve pesadillas, a ver, somos un país de reliquias, ¿no? No de reliquias religiosas, bueno, también, pero de reliquias laicas. Nos obligaron a ir en la secundaria a ver el brazo incorrupto, porque estaba en formol, no podía corromperse, de Obregón ahí en San Ángel, en la Bombilla. Y yo tuve pesadillas durante... No. Claro que tú no te acuerdas. ¿Tú lo viste? Claro, yo iba con gozo. Tú ibas Él un gozo iba con malsano. gusto, malsano, Pues es que totalmente malsano. Un sociópata. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? yo sí tenía pesadillas, ¿no? Pero era maravilloso ir a verlo. Además, en el lugar donde El lo lugar habían todos. asesinado. Sí. Pero a ver, llega finalmente Carranza al poder con el apoyo de los Estados Unidos. Aquí también hay un pasaje bien interesante que vale la pena analizar, es la invasión norteamericana del 14. Claro. Porque Carranza dice, Carranza se opone porque no es posible esta intervención. Villa de alguna manera la acepta, porque Villa tenía que haber también protestado, Obregón también la acepta, pero bueno, yo creo que ahí hay un punto importante. El hecho real es que viene la Constitución del 17 y es Obregón, Carranza había sido nombrado presidente, reconocido por los Estados Unidos, y es el presidente. Carranza le quiso poner un 4 a Obregón, metiéndolo a un juicio totalmente absurdo. Como debían. Que es cuando él se escapa disfrazado de fogonero. Eso y después, y finalmente, asesinan a Carranza. Esa parte es interesante porque si no se ha escapado como fogonero con don Margarito, yo creo que sí lo hubieran asesinado. Ahorita que regresemos, ahí empieza mi punto. Ahí. Entonces, es un buen momento. Bueno, salud. Por Obregón. No. Bueno, por su mano. ¿Y tú, querido conspirador, cuál crees que sea el legado de Álvaro Obregón? Coméntanos, #YoConspiro, @conspiradores40. ¿Y tú, querido conspirador, cuál crees que sea el legado de Álvaro Obregón? Coméntanos, #YoConspiro, @conspiradores40. Bueno, yo estoy convencido que efectivamente, como decía Sandra Molina, si Obregón no se hubiera fugado en ese momento, sin duda alguna, Carranza hubiera acabado con él. Yo sí creo que lo hubiera... Ahí también hay que ver que ya había empezado el proceso de pacificación, a Villa ya le habían dado el rancho del Canutillo. A Villa. A Villa ya le habían dado el rancho del Canutillo y bueno, ya en este momento las diferencias políticas estaban entre Carranza y Obregón. Obregón dijo, yo voy a ser, y no va a ser el embajador Bonillas. Bueno, Canutillo es un poco después, ya con Obregón, con De la Huerta. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante para
no chacalizarlo, es que era una lucha por el poder. O sea, si tratamos de pensar que es que Obregón violentó la sucesión presidencial en 1920 y entonces acabó con la democracia, discúlpeme, Carranza había sido un criminal al mandar a asesinar a Ángeles y a Zapata. ¿Qué esperaba Carranza? Que Obregón se cruzara de brazos. Bueno, no se puede cruzar de brazos. De brazo. Cruzar de brazo. Se cruzara de brazo y entonces dijera, ay, sí, pon a Bonilla, que esto es una imposición tuya, te voy a dejar perfecto el camino. Pues no. ¿Cómo reacciona Obregón? Como dijo Sandra, se levanta en armas. ¿Y qué es lo que sigue el asesinato de Carranza? Bien dentro de la lógica de Obregón, no bien moralmente. ¿Quién asesina a Carranza? Rodolfo Herrero. Guerrero. No, ya, bueno, ya, es decir, Él jaló el gatillo. ¿De parte de quién, no? ¿De parte de quién? No olvidemos que hay un telegrama, que hay quien dice que es apócrifo, en donde se le ordena a Lázaro Cárdenas ir a donde estaba Carranza para batirlo y para matarlo. Ahí lo cuenta el secretario particular Piña, el de Álvaro Obregón. ¿Tongo? En Tlaxcalantongo. Siempre falta Pero bueno, el punto fino, ¿dónde está? El punto fino está en que Victoriano Huerta manda asesinar a un presidente de la República y manda asesinar a Madero. Obregón también manda asesinar a un presidente de la República que se llamaba Venustiano Carranza. Y Bueno, y ¿Cómo no, que y? no, porque- La diferencia es que ese presidente de la República, que llamado Venustiano Carranza, había mandado matar a Zapata y había mandado matar, o sea, es la feria de las en el balas. caso de Madero, Pero tampoco Madero no sí los estaba personificaba a vengando la... con eso. a mí me parece que es parte de esa lucha por el poder, porque lo decía Sandra, se lo iban a madrugar. O sea, lo que pasa es que Obregón estaba acostumbrado a madrugar más temprano. Sí. Pero Carranza tenía, tú lo dijiste, el hubiera no existe, pero cuando le meten todo este show de vamos a meterle a un juicio inexistente a Obregón, yo creo que iba a terminar sus días con un balazo en Lecumberri o un puñal. Pero bueno, no sé. Una puñalada, quieres decir. Eso, Sí, porque con un puñal eso se oye muy mal. Eso convierte a Obregón en un golpista. También manda asesinar a Álvaro Obregón. No, bueno, acabó con toda la vieja guardia revolucionaria, Obregón, bueno, no dejó a ahorita uno. ahorita que tocas el ¿Qué tema, libro traes ahí? el mejor libro que se ha escrito en relación al tema, ¿no? Es uno de mis grandes libros, ¿no? Es México acribillado. México acribillado. Y entonces, bueno, aquí puse, por ejemplo, se los digo, si encuentro la página, aquí está. Dice, entre los asesinatos, ¿no? Ahí desfilarán Estanislao Mendoza, del capitán primero Héctor Morales, y Ángel Flores, y Rafael Buelna, y Che Gómez, Benito Torruco, en fin, es una lista interminable de figuras políticas y militares que mandó a asesinar. Más que mandarlos a asesinar, ellos se metieron en una revolución y lo pagaron. Sí, Pero ya se había acabado la revolución, ¿no? No, todos estos mueren durante la rebelión de la Huertista. De la Huertista. Bueno, también. mueren. Sí. Es que, fíjate, no mueren, los mandan matar. Digo, que, pero bueno, Muchos de ellos en combate. Bueno, acuérdate que se desangra. pero cabía perfectamente bien un juicio, un consejo de guerra. En combate a nadie los agarra prisioneros, creo que solo a Murguía. Casi todos los que menciona en su libro México acribillado, Paco, todos esos murieron porque se levantaron en armas contra el régimen del presidente Obregón. Bueno, pero entonces también cuando se levanta Álvaro Obregón en armas, pues también está justificado que si Carranza lo hubiera madrugado. Pues, Claro, y estaríamos hablando aquí de que le tocó. Villa podía haberlo fusilado, sí, no lo fusiló por güey, pues ese es asunto de Villa. pero a ver, aquí hay un punto, hay un punto crucial en esto, donde no se resolvió a balazos, donde queda Álvaro Obregón consumado como un absoluto traidor. Y si tú estás en contra de este argumento, vengo armado. Bueno, a ver, fíjate. Cuando se reelige y el principal postulado de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, modifica la Constitución del 17 y se reelige en el 28, en 1928. ¿Esto lo convierte o no lo convierte en un traidor? Como hizo Díaz en su época. Bueno, no, porque aquí bueno, sí. finalmente Y además lo hace legalmente, es el Congreso, no llegó él y me voy a quedar aquí. No. Como siempre en esta simulación en la que vivimos permanentemente, Obregón le dice a sus congresistas, a ver cómo le hacen, pero a mí me reforman el artículo para que yo sea presidente otra vez. Ahora sucede también que Huerta también llega por la vía legal a la presidencia de la República, Victoriano Huerta, ¿no? Sí, claro. Es otra de las grandes farsas.
Farsa esa y farsa la de la Constitución. Él, claro, manipula todo el Congreso porque quien no aceptara esto, después de lo que pasó con Phil Jurado, pues ya sabemos la suerte que iban a correr. Claro, pero todo es una farsa. Todo es una farsa. O sea, al final, yo no creo que Obregón fuera distinto de Carranza e incluso hasta de Victoriano Huerta. Yo creo que Victoriano Huerta se va al infierno por asesinar a Madero. Si no lo hubiera asesinado, hubiera sido como Claro. cualquiera otro Ahí de el los... punto es que el mártir, que en este caso es el apóstol de la democracia, la personificación del bien y de todas las bondades de las elecciones y demás, ahí ese es el punto, ese es el que convierte todavía en más malo a Huerta. En pero el caso también- de Obregón, es como... Eran igual de malos los otros. ahí hay un ahí tema. hace la diferencia, es como el ladrón que roba ladrón, ¿no? Tiene 6 años. Sí, pero de todas Todos maneras, estaban- dirimir la historia a balazos y de estas maneras, No, y con con traiciones. conjuras y con traiciones. Jamás tenía que haberse modificado el ¿Para contrato. qué mandas Sufragio matar a efectivo, no Villa, que reelección. estaba muy tranquilo en Cancún? No, se equivocó, hay Villa. Villa, acuérdate en la Porque entrevista. hace la entrevista En la con- entrevista Sí, con Pajés. abre la boca. Y Pajés dice, le dice a Pajés, puedo reunir a los 30,000. 50,000 había dicho, ¿no? Pero que es una habladuría eso. Jamás hubiera podido reunir Claro, ya esa pero, fuerza. pero ahí estás cucando. En el 23. O sea, no le jales los bigotes al tigre. Pues es lo que estaba haciendo Villa. Por eso, pero entonces, todos son una bola de farsantes, creo yo. O sea, dejemos a un lado las ideas, la Constitución y todo eso. Pero todo este tipo de personajes están buscando cómo consolidar el poder personal. Claro. A ver, ¿por qué mandar a asesinar a Felipe Carrillo Puerto? ¿Por qué mandar a asesinar a Salvador Pero Abad? yo ahí sigo creyendo que fueron los de la Huertistas, aunque tú hayas dicho aquí. Hay evidencias ya en este momento, y yo lo vi en los archivos de la Secretaría de la Defensa, de cómo quiso inculpar Álvaro Obregón a De la Huerta con el asesinato. Y claro, le salió muy bien, porque hasta la fecha sigue existiendo esa confusión. Pero la gente No- que lo detiene es de la Huertista. no le interesa. Acuérdate cuando están negociando los tratados de Bucareli y mientras tanto Felipe Carrillo Puerto está expropiando tierras enequeneras en Yucatán y le dicen los gringos, ¿a dónde crees que vamos a ir así? Firmar un tratado contigo mientras al enequeno los siguen expropiando. No le convenía de ninguna manera a Álvaro Obregón la presencia socialista, comunista de un Carrillo Puerto. Claro, ahora todo se reduce al régimen, a esa parte sangrienta, pero yo creo que tiene una visión muy clara de Estado. Él sabe que es incapaz en muchas cuestiones intelectuales. ¿A quién llama? A José Vasconcelos. A J. Pani. Alberto J. Pani, por ejemplo, está Gómez Morín ahí. O sea, hay mucha gente muy importante porque él sabía que era un ranchero que no tenía los conocimientos. Y entonces, ¿qué hace? Hay un surgimiento de la mexicanidad entre el 20 y el 24 que gobierna. Nada despreciable. Ahí surge el muralismo, ahí surgen las corrientes nacionalistas en el arte, la cultura, la música. O sea, es un hombre que tiene una visión, sí tiene una visión de Estado, que desde luego mucho de eso lo tiene que utilizar, o más bien, ¿cómo llegas a eso? A través de la pistola. Bueno, pero se supone que la revolución ya fue suficiente purga para este país y sin embargo seguimos matándonos. Ay, por eso, Paco, pero ay, qué Sí, lindo. seguimos. Otro lindo como Benito. No, es que no podía ser, dices como que ya acabó. Oye, ¿cuántos? sí, acabó. Cientos, miles de muertos en la Hijo, de revolución. veras, Y los seguíamos, dos, y con los dos seguíamos. no hacemos uno, Y carajo. seguíamos. No, claro que sí. Vamos Ojalá a... si hay una hacemos revolución, 14. No esté yo de su lado, porque entonces van a... No, es que deberíamos de ser demócratas. fusilado, güey. Pero no era suficiente de la destrucción del país como para decir, bueno, pero ya me di cuenta que ninguna revolución pasó eso, no solamente en la mexicana, Sí, en no. toda la revolución siguió pasando lo mismo. O sea, esperar... No escarmentamos. Exacto. Y esperar que sucediera algo distinto de cómo se dieron los acontecimientos es no aceptar que tu Ahora, país es así y que el movimiento es así. El karma es una cosa muy chistosa. ¿El karma? El karma, ¿cómo funciona el karma? Dicen el Lo karma, que ha- Benito. Lo que hace se acaba revirtiendo contra ti. No es cierto No es eso, cierto. no es cierto eso, Benito. A Huerta terminó. Estaba pensando en el asesinato de Obregón, control. Sí, no, bueno, Acaba asesinado sin tener la culpa de la guerra cristera, ¿estamos de acuerdo? claro que no tenía la culpa. Bueno, entonces el que ¿cuál debieron karma? haber asesinado Toral y sus Calles. amigos era Calles, A no a Calles, él. claro. Es por eso digo que hay un karma. Pero- Y todos me echaron bronca por el karma. Si no creen en el karma, Es que si ya hubiera verán lo habido que les va a pasar karma, allí en la hubieran noche. despellejado a Huerta, por ejemplo. Exacto. Benito Talgo. Exacto, ya lo Sí, dije. Que sí. o Franco no hubiera muerto en su cama. Claro. No, y Stalin, ¿qué tal? Tampoco Blanca? Stalin en Y su Mao, cama, ¿no? y Está Pol bien, Pot, está bien. hombre. Ok, no hay A ver, karma. ¿con qué te quedas, Benito? Perdón. Manches, ¿qué te hice yo? Bueno, así los llevamos. Te falta estatura, cabrón. A ver, Hijo, pues yo Moral. insisto, yo creo que hay que tratar de entender a estos personajes en ese contexto de violencia, de simulación y de la construcción de un Estado que no terminaba de cuajar en términos de leyes y de instituciones.
Obregón se comporta como se comportaban todos en ese momento. Eso no Justifica no lo justifica. el abuso de la sangre. Pero entiendes que no había otra manera para ellos en ese momento. A ver, Alejandrita, perdón, Sandra. Pues bueno, sí, todo en su contexto, estoy totalmente de acuerdo. Obregón es un tipo con una personalidad fascinante, inteligentísimo, práctico, con una memoria prodigiosa. Todo eso lo supo ocupar siempre muy bien y yo creo que además tenía como un asunto adivinatorio porque como estuvo diciendo Alejandro constantemente, él se los madrugaba antes a todos, los sabía leer perfectamente a todos. Definitivamente es un criminal. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que Un criminal, es un criminal. que se los pues sí, madrugaba o sea, antes a todos, y entonces eso es muy mexicano, Criminal, eso no es yo idealismo no lo- trágico, yo eso es, no- yo te friego antes de que tú me fregues a mí. Todos eran criminales entonces, todos los Pues había un montón de criminales, este país Villa está también. rodeado. Ah, bueno, también Si Villa. quieres hablemos otro día de Villa, Villa también. pero con otros motivos, de otra manera. Yo Vamos, creo que no, criminal no, pero bueno. criminal, bueno. A mí yo sigo teniendo pesadillas con el brazo incorrupto de San Obregón. Bueno, yo creo que este país se torció en muchas ocasiones. A mí me estremece ver que en 15 años asesinaron a 3 presidentes mexicanos. Del 3 al 28 asesinan a Madero, asesinan a Carranza y asesinan a Obregón. Estalla la revolución cristera. Bueno, fue una matazón espantosa, ¿no? Pero bueno, finalmente se torció para un lado o para el otro a través de la violencia. Lo que yo propongo es que volvamos a un país de instituciones, a un país donde prevalezca el Estado de Derecho y ya no resolvamos nuestras diferencias con las manos. ¿Sabes quién puso la estabilidad? Cárdenas. Ay, bueno, Sí, por Cárdenas. Y no dejen de leer México acribillado.